Esta mañana continuamos la exposición de Hebreos capítulo 8. Lo que hemos visto la semana pasada, estamos con el mismo bosquejo que la semana pasada y estuvimos en el segundo punto la semana pasada. Ah, tuvim- ah, Quedamos a la mitad del segundo punto, lo perfecto del nuevo pacto. Y el pasaje que estamos viendo es Hebreos 8, versículos 6 a 13. Y el título otra vez del sermón es La perfección del nuevo pacto en Cristo. La perfección del nuevo pacto en Cristo. Vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más para que nos ayude a entender su palabra y que yo pueda darlo conforme a lo que Él dice aquí. Gracias, Señor, otra vez por esta mañana y gracias, Señor, por tu palabra, lo que tú nos has dado y la porción que estamos viendo esta mañana de tu obra, Señor, en el nuevo pacto, para transformar a los que están incluidos en ese pacto, para perdonarnos nuestros pecados, Señor, y para que nosotros tengamos esa relación íntima contigo. Sabemos que no es por nosotros, sino por ti que tenemos eso. Y ayúdanos a regocijarnos en todo lo que tenemos en ti. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. En la primera parte de capítulo 8 y también anteriormente también hemos visto que los sacerdotes los sacerdotes levíticos y el tabernáculo terrenal solo era sombra de la realidad celestial del sacerdocio perfecto de Jesucristo en el nuevo pacto. Y vamos a continuar viendo, ¿no?, las distinciones, las diferencias esta mañana en este nuevo pacto en Cristo. Voy a dar lectura a todo el capítulo 8 de Hebreos, Hebreos capítulo 8, vamos a leer de 1 a 13 para el contexto de lo que estamos viendo esta mañana. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor.
Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal, el nuevo pacto es cualitativamente diferente e infinitamente superior al primer pacto, porque está basado en la obra de Jesús y el poder de Dios, por lo cual todos los integrantes del nuevo pacto tienen sus pecados perdonados y la ley de Dios en su corazón. Así que vamos a repasar algo del primer punto que hemos visto. Y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas, también algo de material de James White. Y vamos a ir viendo el segundo punto, lo que queda de eso, repasar lo que hemos visto brevemente la semana pasada y el tercer punto esta mañana. Lo imperfecto del primer pacto. El primer pacto, basado en el sacerdocio levítico y la ley, no tenía la potestad para cambiar los corazones y terminar con el pecado. Y recuerden que el versículo no habla de un defecto, por decir, en el primer pacto. Dice en versículo 7, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto. Y ese defecto hay que entender, no fue algo que Yahweh le había pasado por alto, más bien fue algo diseñado en el pacto. En el primer pacto nunca fue establecido para ser el pacto final, porque siempre desde el principio estaba apuntando al sacrificio, la obra de Jesucristo. Entonces, y eso fue por diseño, ese pacto no tenía esa posibilidad de ser el último. Entre los varios propósitos del primer pacto, estos versículos nos muestran dos verdades importantes del primer pacto. Para revelar la incapacidad de la ley para transformar a los corazones de las personas. Es decir, la ley no puede o no tiene potestad para transformar vidas. Y para revelar también la incapacidad del ser humano, sea quien sea, para permanecer dentro del pacto. Es decir, de obedecer de corazón al Dios en sus propias fuerzas. Y por esas dos realidades, el hombre no podía entrar en un estado de paz con Dios, solo por medio del primer pacto. Y ese pacto fue entre dos partes, hay que recordar eso. Por un lado, Yahweh Dios. Por otro lado, el pueblo de Israel. Yahweh cumplió su parte por medio de rescatar a los israelitas de sus enemigos y de cuidar de ellos. Por su parte, los israelitas tenían que cumplir, cumplir la ley de Dios, escuchar la voz de Dios y hacerlo de corazón. ¿Y qué es lo que los israelitas dijeron cuando recibieron ese pacto? Dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y obedeceremos. Pero no mucho después de eso fue registrado en Éxodo 24, pero ya para el capítulo 32 ya vemos que están haciendo un becerro de oro. Para el tiempo de Jesús, Yahweh Dios ya había manifestado esas dos verdades, que la ley era incapaz para transformar vidas y que el ser humano no podía, aún los israelitas que habían presenciado todas las bondades de Dios, que tenían la ley, que tenían todos los privilegios,
no podían, como dice Hebreos 8, no podían permanecer en el pacto. Ellos no cumplían con lo que les correspondía. Así que el Hebreos 8:8 habla de otro nuevo pacto. Miren que vienen días que Dios iba a establecer un nuevo pacto. Y eso fue predicho en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue la razón? Fue la infidelidad de los israelitas para con Yahweh. Pasando a lo que vimos la semana pasada en el segundo punto, lo perfecto del nuevo pacto. El nuevo pacto basado en la obra de Jesucristo, ¿no? Su sacrificio perfecto, su mediación eficaz y el poder transformador de Dios puede tratar definitivamente con el pecado y transformar a sus participantes. En este nuevo pacto, Yahweh es Dios de todos los integrantes, quienes son su pueblo exclusivo. Hebreos 8:6 dice que lo que Dios establece por medio de Jesucristo es mejor. ¿Qué dice ahí? Ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él también es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Todo mejor que el primer pacto. Y leímos varios pasajes y vamos a continuar viendo esto esta semana, pero para entender quién es la casa de Israel, quién es la casa de Judá. En Hebreos 9:11-15, por ejemplo, dice que son los llamados por Dios. En Efesios 2, dice que son los que han sido reconciliados con Dios y los que tienen paz con Él, sean judíos o gentiles. Hemos visto eso también en Romanos 4. Todos los que tienen la fe de Abraham. Y debemos entender que en el nuevo pacto, no solo los descendientes físicos de Abraham, los que están incluidos, sino personas de toda etnia y nación en la tierra. Todos los que creen en Jesucristo, el Mesías Jesucristo. Y lo que vimos, terminamos la semana pasada viendo los versículos 10 a 12 que hablan y enfatizando, que Yahweh Dios es quien hace la obra para que su pueblo realmente lo conozcan y para que guarden sus leyes. Y Él es quien actúa dando perdón a sus pecados. Es decir, es una obra sobrenatural de Yahweh Dios para con los que están incluidos en este nuevo pacto. Así, hoy día vamos a continuar viendo el significado de cada aspecto de esta obra sobrenatural de Yahweh Dios. Los versículos 10 a 12, otra vez. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y eso continúa la cita de Jeremías. Y es una cita casi textual de lo que dice en Jeremías. Así que vamos a continuar esta mañana y estamos en la segunda parte de versículo 10, Hebreos 8:10, que dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. ¿Dónde fue escrita la ley de Dios en el primer pacto? Y es algo que hemos
conversado varias veces. En las tablas, ¿no ve? Las tablas de piedra. No fue en el corazón mismo. Yahweh le entregó la ley a su profeta Moisés y él tenía esa tarea de dar a conocer la ley de Dios. En este nuevo pacto, ¿quién está haciendo la obra aquí? Bueno, en el primero también Yahweh Dios escribió sobre tablas de piedra, pero en este Yahweh Dios está escribiendo su ley ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Yo haré, es decir, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. ¿Cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que Dios, Yahweh Dios, escribe la ley en nuestros corazones? Vamos a leer otros pasajes de las Escrituras. Vamos a comenzar con uno que está en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Y es muy interesante, Ezequiel 36, y también no vamos a leer de Ezequiel 37, pero 37 también habla de la obra sobrenatural de Dios para dar vida a huesos secos. Pero aquí en Ezequiel 36, 24 en adelante, Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Otra vez, en este pasaje hay que ver quién está haciendo la obra. Dios mismo. Los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Y qué es lo que pasó cuando ascendió Jesucristo al cielo? Descendió el Espíritu Santo, ¿no? Para con los creyentes ahí en Hechos capítulo 2. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios. Otra vez vamos a ver eso en un momento. Los libraré de todas sus inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré. Versículo 31. Entonces se acordarán de sus malos caminos, de sus obras que no eran buenas. Se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. No hago esto por ustedes, declara Señor Yahweh. Sépanlo bien. Aquí Yahweh Dios está haciendo la obra para transformar a su pueblo, para darles un espíritu nuevo. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús respondió a Nicodemo, ¿no? Un líder religioso ahí. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra vez, una obra sobrenatural de Dios. Tito, capítulo 3, versículo 3 en adelante.
Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Otra vez, la obra sobrenatural de Dios. Yo pondré mis leyes en la mente de ellos. La renovación por el Espíritu Santo. Y yo podría ir leyendo pasaje tras pasaje tras pasaje que habla de esto. Hay muchos. Y eso es lo que Dios está hablando aquí en Hebreos capítulo 8, de esta obra sobrenatural de Dios en nosotros. Es solo por Él que una persona llegue a formar parte del nuevo pacto. Él nos da vida espiritual por medio de su Espíritu para que ya andemos en novedad de vida. Y el punto de partida es la regeneración, la nueva vida espiritual. Solo por su poder somos transformados y trasladados a participar en otro estilo de vida. Y cuando hablamos de un no creyente, por definición, un no creyente vive con sí mismo en el centro de su vida. Y por definición, un creyente ya tiene otro amo. Es Jesucristo. Y yo sé que muchas veces podemos vivir en desobediencia. Pero ya sabemos, ya tenemos otro rumbo en nuestras vidas y también sabemos cuando estamos en desobediencia. Porque Dios nos ha transformado. La ley de Dios en el nuevo pacto deja de ser algo meramente externo y llega a ser algo interno. Cuando el Espíritu nos da vida es cuando realmente comenzamos a tener la comprensión de lo que le agrada y lo que no le agrada. Segundo de Corintios 3, 17, 18. Segundo de Corintios 3, 17, 18. Ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Así que hemos sido transformados y vamos siendo transformados más y más a la imagen de Cristo. Y en eso yo quiero animarnos, ¿no? Conforme a la palabra, cada creyente está en una etapa diferente de madurez. Como este mismo carta ha dicho en capítulos 5 y 6. Estaba animándoles, mira, dejar atrás la inmadurez. Así que por un lado es paciencia con los que son más inmaduros. Pero también por otro lado es animar uno al otro en continuar adelante. Porque solo por su poder podemos seguir creciendo en Él. Continuando con Hebreos 8, 10, la última parte. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué significa, no? Que Yahweh será el Dios de los que forman parte de este nuevo pacto? Significa lo que ya hemos dicho.
que va a ser el centro de su vida, que ya ha destronado, ¿no?, a la persona misma, el ego, para que Dios sea su Dios. La definición de arrepentimiento para salvación es de dar un giro, ¿no?, de volver de uno mismo a Dios, de dar un giro de 180 grados. Y la fe, ¿qué es la fe bíblica? La fe bíblica es dejar de confiar en uno mismo. Y es confiar solo en Dios. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Yo seré su Dios. ¿Qué es lo que vimos en el primer pacto? Los israelitas se desviaban muchas veces hasta la idolatría flagrante. Y otras veces solo caían en la religiosidad externa. Había los que sí tenían a Dios por su Dios, pero también había muchos que no tenían a Dios por su Dios. Y aquí dice, yo seré su Dios, el Dios de unos cuantos de los que están en este nuevo pacto. No, de todos los que están en el nuevo pacto. Y ellos serán mi pueblo. La segunda parte de esa frase, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otra vez, en el primer pacto, Yahweh Dios sacó a su pueblo de Egipto y les mostró un cuidado tierno, un cuidado de llevarlos en solo su peregrinación, de darles la tierra prometida, de darles descanso de sus enemigos. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron? Bueno, en sí, Éxodo 19, hablando de eso, ¿no? Dice, ahora Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues, si en verdad escuchen mi voz y guarden mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Pero ¿qué es lo que pasó? Con su repetida desobediencia, dicen los versículos en Hebreos 8 que Yahweh se desentendió de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo en el nuevo pacto. En el primer pacto, Yahweh Dios se desentendió, ¿no? Dijo ya no. Porque ellos abandonaron el pacto. Pero ¿qué es lo que pasa con los que están dentro del nuevo pacto? Yahweh Dios va a desentenderse de nosotros. Va a decir ya no más. No. Hay muchos pasajes en esto. Tito, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y esto es el versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y la pregunta es, ¿quién es ese pueblo? Es la iglesia, es el pueblo de Dios. Todos los que están en el nuevo pacto. Purificar para sí un pueblo para posesión suya.
una posesión que Dios no va a decir, ya no más. Dios, Yahweh Dios, nunca más va a desentenderse de los que están dentro del nuevo pacto. Primera de Pedro 2, 9 y 10 es la contraparte de lo que leímos en Éxodo, pero de los creyentes. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esos somos nosotros, los creyentes en Cristo. Y por eso nosotros podemos decir, Padre nuestro, porque Él realmente es nuestro Padre. Continuando con Hebreos 8, versículo 11. 8:11, Hebreos 8:11. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque unos cuantos me conocerán. No dice eso. Todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos me conocerán. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, porque todos me conocerán. Bueno, hay varias verdades que son muy importantes aquí. ¿Qué clase de conocimiento es esto? Y podemos decir, bueno, en la primer versículo 10, decía que Dios iba a escribir su ley en nuestro corazón. ¿Es un conocimiento de la ley de Dios aquí? No. No está hablando de eso. Ya he hablado de eso. Está hablando de otra clase de conocimiento. Hay unas palabras en griego que se usan para conocer, que a veces son también sinónimas, pero bueno, una de esas palabras se usa aquí, en sí se usa dos, pero una de esas palabras muchas veces tiene el sentido de un conocimiento íntimo, ¿no? Si yo pregunto, bueno, hablando de Canadá, ¿no? Si yo les pregunto, ¿conoces a Canadá? Y eso quiere decir, has estado ahí para conocer cómo es, en un sentido, ¿no? Ya tienen un conocimiento más íntimo, más real de eso. No quiere decir, has leído algo de Canadá. ¿No ve? Y eso, aquí estamos hablando de un conocimiento mucho más íntimo. Y esta palabra también, el Tagui dice que hasta puede ser un eufemismo para indicar relaciones sexuales. Entonces, es un conocimiento más íntimo, es decir, tiene un uso muy amplio dependiendo del contexto. Y obviamente no está hablando de esa clase de conocimiento aquí, pero sí lo que está hablando es un conocimiento de relación familiar muy íntimo. Está hablando de un conocimiento relacional muy íntimo. Por ejemplo, también Romanos 8:29 dice, Romanos 8:29, porque los que de antemano conoció, es la misma palabra con un prefijo ahí. Es decir, un conocimiento íntimo que Dios tiene con nosotros. Así que lo que está diciendo es, aquí es, ninguno de ellos van a decir, conoce al Señor. ¿Por qué? Ya formamos parte de la familia de Dios. Ya hemos sido trasladados a su familia. Romanos 8 también, 15 y 16 dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es la clase de conocimiento que estamos hablando aquí. Todos me conocerán, es decir, van a tener una relación íntima, familiar con Dios, como nuestro Padre. Y luego, la segunda parte, hay una aseveración muy enfática ahí. El versículo, ¿no? Con un enfático negación, diciendo, ninguno, es decir, para nada, de ninguna forma, van a enseñar a su hermano, diciendo conocerle al Señor. Porque todos, es muy enfático lo que está diciendo, me conocerán. En la Reina Valera traduce la palabra conciudadano, ¿no? Cuando dice, enseñará a su conciudadano, es su prójimo. Yo creo que en este caso la traducción mejor es conciudadano, porque formamos parte del mismo reino aquí. Recuerden que la nación física de Israel estaba, comprimido de una mezcla de los que eran hijos verdaderos de Dios y los que no eran. Tenían los que confían en el Señor y los que no confiaban en el Señor. Muchos de ellos fueron a la idolatría. En el nuevo pacto, a diferencia del primer pacto, todos conocen al Señor. Tienen esa relación real, filial, íntima con Dios. ¿Y cuál es la razón? La razón es por lo que Dios ha hecho en Jesucristo y por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dado nueva vida y por Él podemos clamar, Abba, Padre. Yahweh Dios es quien abre el corazón y establece esta relación íntima con cada persona. Y ese versículo repite eso, esa es verdad, 2 veces. Ninguno de ellos enseñarán a su conciudadano, ni ninguno de sus hermanos, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Y al final dice, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué significa eso? Significa que no habrá ningún participante del nuevo pacto que no conozca al Señor. Cada ciudadano verdadero del reino, cada miembro del pacto, cada hijo en la familia de Dios tendrá este conocimiento íntimo y personal con Yahweh Dios. Eso significa cada niño pequeño que forma parte de este pacto tiene este conocimiento personal. Cada persona muy mayor que participa del nuevo pacto tiene esta relación personal. Cada persona en situación humilde y pobre, ¿no? Una persona pobre dentro del pacto conoce al Señor. Cada persona rica y con posición elevada conoce al Señor. No va a haber ninguno en el nuevo pacto que no conozca al Señor. Desde el menor hasta el mayor de ellos. No importa quién es. Si es participante en el nuevo pacto, tiene esa relación íntima con Yahweh Dios y su Mesías, Jesucristo. Pasando a versículo 12, que también habla de lo que todos los participantes tienen. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y recuerden, ¿cuál fue el problema en el primer pacto? Y también, podemos hablar de la humanidad en general respecto a
la relación, de entrar, o una relación íntima con Dios, de entrar a la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestras iniquidades nos separan de Dios. Y aquí Dios mismo está solucionando ese problema. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Jeremías 31, 34, la última parte, es un poco diferente, pero casi lo mismo. Pues perdonaré, dice, su maldad y no recordaré más su pecado. ¿No? Cuando dice, tendré misericordia de sus iniquidades, en Jeremías dice, perdonaré su maldad. Todos los que participan en el nuevo pacto tienen el perdón de parte de Yahweh Dios. Ya no tienen la cuenta de pecados en su contra. Yahweh ha tenido misericordia de todos los miembros, perdonándoles sus pecados de tal forma que nunca les serán sacados en su contra para condenarlos. En el primer pacto, aún los pecados de los que confiaban en Yahweh no eran borrados completamente. Y vamos a estar viendo eso en capítulo 9. Los sacrificios del primer pacto solo cubrían esos pecados hasta el sacrificio final y perfecto de Jesucristo. Así que en el nuevo pacto, por el sacrificio perfecto de Jesucristo, tenemos los pecados borrados. Aún Isaías en el Antiguo Testamento habla de eso. Isaías 53, versículos 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El siervo que sufrió por nosotros. Y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de eso. En sí vamos a ver esta verdad muchas veces en Hebreos capítulo 9. El comentarista Kistemaker dice, remisión completa. Cuando Dios perdona el pecado, lo hace no volviendo a acordarse nunca más del pecado del hombre. Y eso significa que una vez perdonado, el hombre es como Adán y Eva en el paraíso, sin pecado, ¿no? Delante de los ojos de Dios, porque estamos en Cristo. El hombre perdonado por Dios es aceptado como si nunca hubiese cometido pecado alguno. Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados. En el nuevo pacto, la gracia, la misericordia, le son libremente dadas a todos los hijos de Dios. Dios otorga estas bendiciones en el nombre de su Hijo, que es mediador del nuevo pacto. Este nuevo pacto establecido por medio de la muerte de Jesús en la cruz es la garantía del creyente de que sus pecados están perdonados y olvidados. Y hay que recordar o entender que dice, tendré misericordia de sus pecados. La Biblia habla mucho, por gracia han sido salvados. En Efesios también 4 dice, pero Dios, quien es grande en misericordia, ¿quién merece el perdón de los pecados? ¿Quién aquí merece el perdón de los pecados? Espero que puedan responder. Yo no. Yo no lo merezco. Y muchas veces actuamos como si fuera nuestro derecho. Más bien fue por la misericordia y la gracia de Dios.
Y tristemente no profundizamos eso. No profundizamos el hecho de que Dios nos ha transformado, nos ha trasladado a su reino por su obra sobrenatural, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho como si nunca hubiéramos pecado delante de Él, porque estamos en Cristo. Y muchas veces tomamos esa verdad por sentado y por otro lado somos como ese siervo malvado en Mateo 18, que cuando fue perdonado una gran deuda, fue su consiervo y dijo, ¿no?, que le debía un poquito. Págame lo que me debes. Y muchas veces, ¿no?, guardamos el pecado de otro que ha hecho en contra de mi persona. Y eso es porque no hemos profundizado esta verdad. Cuánto Dios nos ha perdonado y que no merecemos esta misericordia. Otra vez, eso es la remisión completa de nuestros pecados. Dios nos ha perdonado todo lo que le debíamos. En el primer pacto no había ese perdón. No podían vamos a estar viendo que no podían estar con conciencia limpia delante de Dios en el primer pacto, porque la sangre de los becerros no podían hacer eso. Solo por la sangre de Cristo. Hebreos 8:6, otra vez. Ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él también es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El primer pacto, ¿cuáles son algunas de esas mejoras en el nuevo pacto? El primer pacto no tenía el poder para cambiar corazones. En el nuevo pacto Dios cambia los corazones. En el primer pacto los miembros siempre desviaban a dioses falsos y Yahweh se desentendió de ellos. En el nuevo pacto, Yahweh nunca va a desentenderse de su pueblo. En el primer pacto había una mezcla de creyentes y no creyentes. En el nuevo pacto todos son creyentes que tienen una relación íntima y personal con Yahweh Dios. En el primer pacto solo cubrían los pecados de los creyentes hasta la venida del Mesías y su sacrificio perfecto. En el nuevo pacto se trata definitivamente el pecado, de tal forma que Yahweh Dios perdona y se olvida de esos pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Así debemos pensar, ¿quién está dentro del nuevo pacto? Son solo los que creen en Jesucristo, que tienen esa relación personal con Él. Y conforme a eso debemos pensar en quiénes deben recibir la señal del pacto, el bautismo, quiénes deben participar en la cena del Señor. Todos los que confían en Cristo, los que pertenecen a Dios, los que han sido transformados por el poder de Dios, los creyentes verdaderos. A veces hay algunos también reformados que piensan que la circuncisión del primer pacto se traslada al nuevo pacto y es reemplazado por el bautismo. De tal forma que debemos practicar el bautismo como practicaban la circuncisión en el primer pacto. Pero aún en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, que se espiritualiza la circuncisión.
dice en versículo 11, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Así que la circuncisión aquí es algo de lo que ya hemos estado viendo en esto. Yo, que dice en Hebreos capítulo 8, versículo 10, 11 y 12, yo pondré un nuevo corazón, ¿no? Mis leyes en ti me conocerán. Es una circuncisión de corazón, que Dios quita el corazón, como dice en Ezequiel 36, el corazón de piedra y da un corazón de carne. Todos los que están dentro del nuevo pacto. Y eso es la razón por la cual es tanto mejor este nuevo pacto en Jesucristo. Solo quiero hacer unas aplicaciones antes de continuar al tercer punto. Y el tercer punto no vamos a tomar mucho tiempo en eso, pero solo quiero recordarles que en todo el capítulo 8, ¿qué es lo que hemos visto? El tabernáculo terrenal era sombra de lo real. ¿Qué es lo más real? Lo que Dios dice es real. Nuestra relación primero con Él y también y cómo estamos con Él. La eternidad no vamos a estar viviendo en el engaño. Nadie va a vivir engañado en el sentido real en la eternidad, porque sabrán todos quién es el Dios de todo. En el tercer punto, vamos a ver esta misma realidad. Tercer punto, la desaparición del primer pacto. La destrucción del templo y Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue el acto decisivo de parte de Dios para manifestar que el primer pacto había caducado para siempre. Versículo 13. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Tenemos un contraste entre la palabra nuevo con la palabra anticuado, viejo. Y en esto debemos entender que por definición algo nuevo se contrasta con algo viejo. Taggy dice que la segunda palabra en este contraste significa declarar viejo o anticuado, envejecer, estar caducado. El nuevo pacto ha tomado el lugar del primer pacto en su vigencia y este nuevo pacto nunca caducará, nunca tiene fecha de vencimiento. El comentarista Morris dice, la caducidad evidente del anterior pacto por ser obsoleto y fuera de moda. El mismo hecho de que Dios hable de un pacto nuevo indica que el anterior es viejo. Así se emplea una palabra especial para nuevo, que significa algo que es de una naturaleza y carácter distintos del viejo. Y eso es todo lo que hemos estado viendo en este capítulo. Por eso ni pensar en regresar a lo viejo, aunque eso era precisamente lo que esos creyentes se sentían tentados a hacer. Recuerden, esta carta fue escrita para advertirles a los creyentes hebreos a no volver al templo en los sacrificios. El autor les advierte que este pacto legal
está fuera de moda porque un mejor pacto ha sido introducido. Y como si fuera para confirmar estas palabras, el sistema de sacrificios desapareció con la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era. En el tiempo cuando fue escrita esta carta, todavía ahí estaba el templo. Todavía muchos judíos hacían los sacrificios de animales, pensando que tenían validez. Toda esta carta va enfatizando que ya no tiene validez ese culto anterior. Todos los ritos, el sacerdocio levítico, los sacrificios del primer pacto ya no agradaban a Dios. ¿Por qué? El Mesías prometido, quien es el cumplimiento perfecto, y el sacrificio final los había cumplido todo eso. Este versículo profetiza lo que Yahweh Dios mismo iba a hacer para concluir definitivamente con el primer pacto. Esta carta fue, yo creo que como varios autores que dicen que esto también es una muestra que esta carta fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén. En el año 70, los romanos llegaron ahí, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Como Jesús había dicho, ni vas a ver ni una piedra sobre otra. Arrasaron con todo. Había muchos judíos antes de esa destrucción que no pensaban que eso iba a pasar. Ellos vivían en un engaño. Les pregunté hace unos minutos, ¿qué es lo más real? Jesús ya había profetizado que iba a desaparecer todo eso. Esos judíos vivían en el engaño pensando, no va a pasar. Jesucristo luego cumplió su palabra por medio de los romanos. Y puso punto, como dije, de exclamación diciendo, ya no necesite esto más. Hoy día hay personas y hasta creyentes que están pensando que se requiere reconstruir el templo. Y hasta algunos que dicen que se debe instituir nuevamente los sacrificios. Eso sería una abominación. ¿Quién es el templo del Señor? Somos nosotros, los creyentes, la iglesia. El sacrificio perfecto es Jesucristo. Y aún también este pasaje, lo que hemos visto es que el tabernáculo celestial es el real. ¿Y por qué volver a construir algo que es sombra? Que ya ha caducado en su vigencia. No hay necesidad de eso. Debemos entender que lo más real, lo más importante es lo que Dios establece como real. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad más básica de nuestra existencia? Es que somos criaturas de Yahweh Dios. Él es nuestro creador. Y la gran mayoría de la gente en el mundo hoy día viven en el engaño. No están viviendo en la realidad. ¿Cuál es nuestro problema más grave? Es nuestro pecado, que estamos bajo la ira de Dios por nuestra maldad. Otra vez, la gran mayoría de la gente vive en el engaño, no entendiendo lo real. ¿Cuál es la solución a nuestro terrible problema? Es lo que estamos viendo aquí en este pasaje. Es el Mesías, Jesucristo. Es el Mesías, Jesucristo. ¿Qué va a pasar a los que niegan al verdadero ministro, Jesucristo,
Quien ministra quien ministra el verdadero sacrificio en el verdadero tabernáculo. ¿Qué va a pasar a los que nieguen en sí a Jesucristo y su ministerio? Ellos van a vivir la eternidad bajo la justa ira de Dios. El juicio eterno es una realidad que no van a escapar. Aún los que lo nieguen en este momento. Faraón, ¿no? Los reyes, la gente de Egipto, mucha gente del Antiguo Testamento, también hasta los fariseos en el tiempo de Jesús, la mayoría, muchos incrédulos hoy día piensan que su vida le pertenece a sí mismo. Niegan las realidades más básicas de su existencia. Los judíos en ese tiempo, cuando fue escrita esta carta, negaban la realidad. Pero Dios les manifestó no solo en la eternidad, más bien en ese momento, diciendo, terminó. En el año 70, Dios mandó a los romanos para destruir todo eso. Y eso fue una muestra de que la palabra de Dios siempre se cumple. No debemos dudar. Hay mucha idolatría. De hecho, pasado mañana, ¿qué es? Tiempos de idolatría, de mucha maldad. Ellos piensan que están viviendo, por decir, su propia realidad. Están viviendo en el engaño. Nosotros tenemos la verdad. Y la verdad es, tenemos el ministro verdadero, Jesucristo, quien ha establecido el nuevo pacto en la sangre, en su propia sangre. Ha perdonado todos nuestros pecados. Ha hecho que nosotros conozcamos al Dios verdadero. Y ya estamos en el camino de su ley. Eso solo por Él. Que debemos realmente meditar en eso, pensar en ese gran privilegio que tenemos. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿tú entiendes el infinito privilegio de ser partícipe del nuevo pacto? ¿Tú entiendes que solo por la obra de Jesucristo, el poder de Dios, tu problema mayor ha sido resuelto? Tú has meditado en la realidad que tú formas parte del pueblo escogido de Yahweh Dios. ¿Y tú te regocijas en eso? ¿O siempre estamos con la mirada solo aquí, en el problema de esta tarde, de mañana? No estamos viendo la realidad eterna. Es un desafío para nosotros. Y si hay alguien aquí que me está escuchando que no conoce al Señor, estás negando lo más importante y básico de tu existencia, que estás bajo el juicio de Dios. Y solo por confiar en este Mesías, Jesucristo, por arrepentirte, confiar en Él, llegas a formar parte del pueblo de Dios. La verdad principal esta mañana otra vez es, el nuevo pacto es cualitativamente diferente e infinitamente superior al primer pacto, porque está basado en la obra de Jesús y el poder de Dios, por lo cual todos los integrantes del nuevo pacto tienen sus pecados perdonados y la ley de Dios en su corazón. Vamos a leer para terminar el pasaje de hoy. Hebreos 8, 6 hasta 13. Pero ahora Jesús
ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje y realmente nos anima ver lo que tú estás haciendo, lo que tú has hecho en establecer el nuevo pacto, lo que tú estás haciendo en este momento al introducir a personas en este nuevo pacto, darles un nuevo corazón, escribir tu ley sobre nuestros corazones, hacernos conocerte, Señor, perdonar nuestros pecados. Y ayúdanos realmente a entender qué tan privilegiados somos, Señor, para participar en eso. Ayúdanos, Señor, a entender la gran misericordia que tú has tenido sobre nosotros, que no merecíamos eso. Ayúdanos a entender lo que quiere decir tener tu ley escrita en nuestros corazones. Eso quiere decir seguir tus pasos, Señor, en tener amor, paciencia, misericordia también sobre otros, Señor. Y gracias, Señor, por todo esto, Señor, y que ayúdenos también a entender que tú has puesto fin al primer pacto cuando tú hiciste destruir al templo y a Jerusalén, Señor, porque ya no tenía necesidad de eso. Gracias, Señor, por lo que tenemos en ti, porque somos parte de tu familia. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que reconozca su maldad, Señor, que vuelva de sí mismo a ti en arrepentimiento y fe. Y que nosotros también podemos seguir proclamando estas buenas nuevas del primer pacto en Cristo. En tu nombre, amén.